A ver, cuando escuchamos el nombre Edgar Allan Poe, lo primero que se nos viene a la cabeza son, bueno, cuervos, corazones latiendo debajo del piso, cosas así, ¿no? Pero la verdad es que Poe fue muchísimo más que un maestro del terror. Fue, y esto es lo interesante, un verdadero arquitecto. Alguien que diseñó las bases de la literatura que leemos y vemos hoy. Así que vamos a meternos de lleno en su mundo. Y para entender a este arquitecto, tenemos que empezar por el final, por el último gran misterio de su vida. Uno que, la verdad, parece sacado de sus propias historias. Qué irónico, ¿no? El hombre que prácticamente inventó el cuento de detectives nos dejó un caso sin resolver: su propia muerte. La escena es de pesadilla. Imagínense, octubre de 1849. Encuentran a Poe vagando por las calles totalmente desorientado, casi inconsciente, y, lo más raro de todo, usando ropa que ni siquiera era de él. Murió unos días después en un hospital, sin poder explicar jamás qué le había pasado. Y claro, sobre esos días perdidos se ha dicho de todo. Hay docenas de teorías. La versión oficial, digamos, fue el alcoholismo, pero hay otras mucho más extrañas, como el cupping. Ojo, esto era una práctica de la época en la que secuestraban gente, la emborrachaban y la forzaban a votar una y otra vez por un candidato. Otras hipótesis ya son más médicas, que si un tumor cerebral, que si la rabia, el misterio sigue ahí. Pero el enigma de su muerte es solo el último capítulo de una vida que estuvo, definida por la tragedia. Para entender de dónde sale toda esa oscuridad en sus cuentos, primero hay que mirar la oscuridad de su propia vida. Y créanme, fue tan sombría como cualquiera de sus relatos. Esta línea de tiempo lo resume de una forma brutal. Para empezar, se quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. La relación con su padre adoptivo fue un completo desastre, tanto que lo llevó a dejar la universidad lleno de deudas. Luego, lo expulsaron de la Academia Militar de West Point. Y quizá el golpe más duro de todos, ver cómo su joven esposa Virginia, que también era su prima, se consumía lentamente por la tuberculosis. Una experiencia que, por supuesto, lo hundió por completo. Nadie podría haberlo dicho mejor que él mismo con esta frase. Captura perfectamente su visión del mundo. Para él, la locura no era el problema. El problema era la cordura, esos momentos lúcidos en los que te das cuenta del horror de la existencia. Y esta forma de ver la vida se convirtió básicamente en el motor de su genio creativo. Y aquí está el punto clave de todo esto. En lugar de dejarse destruir por tanto sufrimiento, Poe hizo algo increíble. Lo canalizó. Convirtió todo ese dolor en la materia prima para construir algo totalmente nuevo. Y no dio origen a un género, sino a 3. 3 de revoluciones que cambiaron la literatura para siempre. La primera, el relato de detectives. Pensemos esto. Mucho antes de que Sherlock Holmes siquiera existiera, Poe creó al primer detective de la ficción, un personaje llamado C. Auguste Dupin. Con él inventó lo que llamó raciocinación, donde lo importante no son las persecuciones ni los balazos, sino la mente del detective, esa capacidad brillante para resolver un misterio usando pura lógica. Segundo, revolucionó el género de terror. Mientras todos escribían de fantasmas y castillos embrujados, Poe dijo, un momento, el verdadero terror no está allá afuera, está acá adentro. Llevó el miedo al lugar más escalofriante de todos, la mente humana. En sus cuentos, el monstruo es la culpa que te carcome, es la locura que te habla al oído, es ese impulso perverso que te lleva a hacer lo que sabes que no deberías. Y la tercera innovación fue su teoría de la unidad de efecto. Poe no escribía a ver qué salía. No. Él creía que cada palabra, cada frase, cada punto y coma tenía que estar ahí para contribuir a un único y preciso efecto emocional. Y para lograrlo, decía que un cuento debía ser lo suficientemente corto como para leerse de una sola vez, sin interrupciones. Era, literalmente, un ingeniero de las emociones. Ok, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿dónde lo vemos en la práctica? Vamos a darle un vistazo a sus obras más famosas, para ver cómo se materializa todo su genio. Pensemos en esto como una guía rápida para entender su verdadero impacto. Por ejemplo, en poesía, El cuervo es la destilación perfecta de la melancolía, de esa sensación de pérdida que no se puede reparar. En el terror,
La caída de la casa Usher es una clase magistral de cómo la decadencia de la mente se refleja en el mundo físico y viceversa. Y en el relato detectivesco, La carta robada nos muestra a su detective Dupin resolviendo un caso no buscando en el lugar más escondido, sino en el más obvio. Y aquí viene lo más curioso de todo. Durante su vida, en su propio país, en Estados Unidos, a Poe no lo valoraron demasiado. Fue en Europa donde realmente reconocieron su genio, y esto fue, en gran parte, gracias a un poeta francés, Charles Baudelaire, quien vio en Poe un alma gemela, tradujo su obra de forma magistral y con eso consolidó su legado en todo el mundo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Cada vez que vemos una serie de detectives en la tele, cada vez que leemos un thriller psicológico que nos deja sin aliento, o vemos una película de terror que juega con nuestra cabeza, estamos en realidad viendo la sombra de Edgar Allan Poe. La pregunta final no es si nos gusta su obra, sino si podemos siquiera imaginar el entretenimiento de hoy sin su existencia.